Hola amigos, muchas gracias por conectaros y prestarme vuestra atención. Os quería comentar que en el programa de hoy de Antirrelativismo de podcast ha salido un programa muy grande. La entrevista se pasó un poco de tiempo y la verdad es que está bastante interesante porque es a Johannes Kaiser del canal El Nacional Libertario, canal que recomiendo, y considero más interesante colgar la entrevista propiamente aquí y dejaros el enlace por si queréis escuchar el programa completo del podcast a iVoox, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues un saludo y os dejo con el programa. Bueno amigos, pues muy bienvenidos a otra edición de Antirrelativismo. Estamos con Johannes Kaiser, que ha tenido a bien colaborar con nosotros en esta ocasión. Y bueno, para quien no lo conozca, la verdad es que recomiendo encarecidamente que visitéis su canal. Vamos a poner tanto en la descripción del canal como en el podcast, como si nos estáis viendo por YouTube, su dirección del canal. Y también recomiendo que lo busquéis por Facebook porque está bastante más activo. Nacional Libertario. ¿Quieres decir algo para definirte? En primer lugar, explicar por qué Nacional Libertario, porque hay tanta gente que lo confunde de manera equivocada con algún tipo de nacionalsocialismo, o dicen de que el nacionalismo y el libertarismo no serían compatibles. Sí. Nacional porque la nación es una forma de organizarse políticamente, es el reemplazo se lo voy a explicar de una manera un poco más sencilla. La soberanía en un Estado, en un órgano político, originalmente estaba en el soberano, el rey. Es la persona que toma la última decisión en materias políticas. Con las revoluciones americana y francesa, esa soberanía pasó al pueblo, a la nación. Cuando yo digo que soy nacional libertario, yo estoy diciendo que la última decisión en materias políticas tiene que estar en la gente, Claro. en el pueblo. Y ese pueblo pues, es identificado por su comunidad histórica, de lengua, etc. No tiene por qué ser un ente cerrado, no tiene por qué ser un ente racista, ni mucho menos. Estamos hablando de una unidad política. Claro. Y en lo que respecta al libertarismo, porque yo soy un gran crítico de todo lo que es la acción del Estado en materia de lo que es la restricción de libertades, reconociendo la necesidad de su existencia para materias de defensa, justicia, en un sistema minarquista. Okay. Y esa es mi definición política, para que nadie se a mí me parece, sí, ya lo habíamos hablado un poco antes, a mí me parece muy coherente, porque entre otras cosas, yo creo que es lo más racional del mundo es ser nacional, porque yo no puedo decidir qué va a pasar en Somalia, por mucho que pues me den pena o me caigan bien o lo que sea, pero sí tengo la responsabilidad de lo que pasa en mi país y por lo tanto pues tendré la obligación de que las cosas salgan lo mejor posible en mi país, y eso es algo que por alguna razón nos han estado convenciendo de que es algo terrible, ¿no? Sobre todo desde determinadas corrientes ideológicas que parecen atacarlo constantemente. O sea, parece que si quieres defender tu país, oye, déjame hacer las cosas bien, ¿no? En mi país no matemos la gallina de los huevos de oro y ayudemos a los demás cuando podamos, obviamente, pero primero pues tiene que ser pues cada país mirar por sí mismo. Es algo yo creo que obvio, ¿no? Bueno, y quería comentarte una cosa, que es uno de los temas que tocamos mucho en antirrelativismo y hemos tenido, sobre todo a nivel de correos, es curioso, hemos tenido mucha respuesta, que es el tema de la provida. Es el tema provida. Y yo te descubrí precisamente con uno de esos vídeos que no está por YouTube. Yo no sé si no lo he sabido localizar, si a veces cuelgas cosas en Facebook que no la tienes en YouTube. No, sí lo tengo. Tú hablas de que no se puede ser liberal y al mismo tiempo estar a favor del aborto. Ese video. No, que va. Ah, bueno, esa es otra. No te quiero meter en mil frentes. Pero sí que me chocó muchísimo y además no sé si eras consciente de que está hipercomentado, no precisamente en tu página, porque se ha ido compartiendo por muchas páginas una defensa que haces de la vida y de qué es lo que ocurrió en Chile y qué es lo que ocurrió con... Ya sabes cuál es. El Tribunal Inconstitucional.
Exacto, eso es, sí. El Tribunal Inconstitucional, sí. Ese video se dio en Facebook, o sea, en YouTube poco, pero está ahí. Está en mi canal y lo pueden ver. Aparece en la tapa un librito azul. Para toda la gente que nos sigue es una reflexión muy interesante la que haces y además, pues con toda la potestad que te da el saber que estás en el poder de la razón. Había una cosa que me chocó mucho de ese vídeo, que es que en un momento dado te compadeces de todas las vidas que se van a perder y dices, bueno, dice, mira, casi que con los padres que iban a tener, pues no se sabe, ¿no? Y este argumento, aunque parezca un poco así baladí, yo sé que es ironía, obviamente, ¿no? A mí me ha chocado mucho que es una de las cosas que más me comentan, que más la gente más me suele decir cuando yo les quedo sin argumentos y demás. Yo siempre tengo una táctica, ¿no? Cuando estoy en un debate de estas características, que yo suelo decir, mira, supuestos hay infinitos. O sea, yo no puedo meterme en el supuesto de una chica que es que no lo va a poder mantener, otra que lo va a tener que dar en adopción, otra que yo que sé, 1000 casos, ¿no? Entonces, supuestos siempre hay infinitos para todo. Pero yo creo que lo interesante no es presumir cómo le va a ir la vida al chaval, sino si estamos en derecho o no estamos en derecho de disponer de la vida del bebé. O sea, al final es así. El tema era es incluso mucho más complejo, porque nosotros en nuestras repúblicas representativas tenemos muy poco poder. Entonces, cuando le damos poderes al Estado, el Estado normalmente nunca los devuelve. Y el Estado siempre explota y abusa de los poderes que le damos. Cuando le damos el poder al Estado a determinar desde cuándo somos personas, lógicamente le estamos dando también el poder para determinar hasta cuándo somos personas. Desde cuándo vivimos y hasta cuándo vivimos. Porque ahí no existe una interrupción lógica, no existe una razón por la cual por la cual el Estado debiese restringir, si nosotros sabemos del siglo XX y de los siglos que lo precedieron, de que los Estados a muchos grupos humanos les han negado la calidad de persona y la protección a la vida. Entonces, cuando el Estado llega y dice, sí, yo, señores, vengo a ayudar a la mujer embarazada que se encuentra en problemas, no es cierto. Al Estado no le importa la mujer embarazada. A la gente que está en el Estado le importa fundamentalmente su poder político. Y el poder sobre la vida y la muerte es el poder absoluto, es el poder por antonomasia. Por supuesto. ¿No? Y llegar de nuevo a tener ese poder sobre grandes masas de la población es lo que quieren. Sí, digámoslo de esta manera. Si realmente España estuviese interesado en salvar la vida de niños o mejorar la vida de niños, etcétera, tendría que estar invirtiendo los recursos que se invierten en España para realizar abortos, en crear conciencia en África de que no para que no nazcan tantos niños que se mueren de hambre. Pero como no es el objetivo central, claro, ¿no? Fíjate que esto me parece muy interesante porque enlaza con una cosa que además, bueno, pues es el último tema de tu vídeo, de tu canal, que es la lucha que tienen contra la Iglesia. Concretamente hablabas de la Iglesia evangélica. Y a mí me choca mucho porque parece ser que siempre que hay una moral, cristiana, si me lo permites, hay desde la izquierda un debate por intentar hacerle la lucha, por intentar que no se exprese y demás. Y bueno, pues estamos asistiendo a una lucha, pero en muchos frentes, en muchos países, que corresponde con exactamente lo mismo. Mira, te voy a contar una anécdota que a mí me chocó mucho. Yo he estado años viviendo en México y México tiene mucha historia y muy fragmentada, pero hay un momento en el cual los mexicanos sí se saben toda su historia porque se la han repetido hasta la saciedad, que es desde que Benito Juárez, uno de sus presidentes, que como no es masón, toma determinadas decisiones y una de ellas es que la Iglesia no puede tener propiedades. Y a mí esto yo cuando llego para allá me resultó pues muy chocante, ¿no? Porque yo vengo de un país que se supone que es territorio libre y demás, donde pues cualquier institución puede llegar a tener propiedades si se las compra. Pero allí está prohibido por ley que compren nada absolutamente. Entonces yo veo que hay una batalla de determinadas corrientes que promueven determinada moral contra todo aquello que represente
pues una moral clásica cristiana, ¿no? Porque está en competencia. Totalmente. No hay que olvidar una cosa, el comunismo y el izquierdismo no son nuevos en la historia. Es una secta hereje del cristianismo que tuvo como ejemplo en el medioevo europeo la secta de los cátaros, por ejemplo, o la secta, hubo varias sectas, una de las cuales proponía, por ejemplo, que todo el mundo tenía que ser pobre, y pasaban por las ciudades y arrasaban las ciudades y las quemaban, y quemaban toda la riqueza, porque el que era rico no iba a ir al cielo, y solamente un mundo pobre, que fuese pobre como Jesucristo, podía ser un mundo perfecto. Y a esa gente, una iglesia que todavía tenía pantalones, no había sido infiltrada por el marxismo, los agarró y les cortó la cabeza, y tuvimos paz durante 300 años. Y el resto de los psicópatas que creían de que permanentemente había que controlar la vida de los demás, o que les gustaba la vida comunista o lo que fuese, los metían en conventos para que no molestasen, ¿ya? Y era una cosa en conventos, en monasterios, entonces, y ahí hacían sus cosas, hacían cosas relativamente útiles para la sociedad sin estar jodiendo permanentemente. Sí. Eso lamentablemente se acabó, y todos esos curas que uno dejaba detrás de sí en la iglesia, me van a disculpar, que estaban permanentemente moralizando, ya no se van a curas, sino que se van a Podemos. Totalmente, sí señor. Sí, señor. Sí, porque no hay nada más moralizante hasta el punto de ser realmente odiable que la izquierda, que esa izquierda que se las da de tener una autoridad moral para quebrar el palo de la justicia sobre el lomo de Occidente. Nadie en el mundo ha hecho más por los derechos humanos, porque los derechos humanos los inventamos nosotros. Nadie ha hecho más por eliminar la esclavitud, porque nosotros eliminamos la esclavitud. Nadie hizo más para eliminar los sacrificios humanos, porque fue España en América la que eliminó los sacrificios humanos. Así es. Así que cuando aparecen esta gente que puede hablar solamente gracias a la ignorancia creada y generada por instituciones estatales de educación e indoctrinación. Porque si la gente estuviese bien educada, a la gente de Podemos la mandarían ahí a donde debiese estar. Recogiendo, no voy a ofender a la gente que recoge la basura. Tranquilo que podemos meter cortos. Pero a los líderes los deberían mandar de todas maneras a una casa de orate, ¿ya? Y a sus seguidores, bueno, mándenlos un año a Norcorea o un año a Irán. Que vivan. Yo soy Estado español, yo soy el rey de España y les pago a todos estos pelotudos un año de exilio, pero de exilio, con los sueldos norcoreanos, y después de un año vemos, tienes dos opciones, o aceptas el sistema que tenemos, que se tiene en España y en Occidente, o te quedas donde estás. Mira, hay una cosa muy curiosa. Hay una cosa muy curiosa, enlazando con todo esto que dices, dices, bueno, vamos a ver, realmente esta gente que sabe de las ideas que está promulgando y que deja de saber, ¿no? Yo te garantizo que, porque esto que acabas de decir, pues lo hemos dicho mucha gente, y la primera respuesta que te dicen es, pues me iba, pues me iba. O sea, yo iba a no sé dónde, y sin ningún problema. Sí. Esto es así. Pero mira, a mí... Yo te voy a decir una cosa, a mí me parece re interesante. Los chilenos, durante el gobierno de Pinochet, que salieron, reclamaban porque los habían exiliado. Yo no conozco ningún cubano que haya reclamado, después de haberse escapado a Miami, claro, que no lo dejaban volver a Cuba. Ahí está, eso es. Pero mira, había una cosa que pues enlazando con todo esto que decías, fíjate que a mí me hace mucha gracia, ¿ya? Porque si tú en España preguntas, dices, bueno, vamos a ver, el servicio militar obligatorio, por ejemplo, te voy a decir cosas que a los libertarios y demás pues nos tocan de lleno, ¿no? El conseguir libertades. Dices, ¿qué es, de izquierdas o de derechas? Y seguramente te dirán, pues eso es de derechas y tal y cual. Bueno, en España se impuso el servicio militar obligatorio por la izquierda, por un partido de izquierdas, y lo quitó un partido de derechas. De los derechos de la mujer, ¿qué son, de izquierdas o de derechas? Bueno, pues te hablo por la historia de España. Aquí el sufragio universal se consiguió de la mano de la derecha. De hecho, las izquierdas no querían darlo porque entendían que la mayoría y esto son palabras textuales de una lideresa de aquí de izquierdas, que decía que las mujeres iban a votar a la derecha, entonces no interesaba que votasen. Era una mujer la que decía esto. Tú les dices, bueno, los derechos de los homosexuales, ¿qué son? ¿De izquierdas o de derechas? ¿Quién ha dado aquí derechos? Bueno, la mayoría te va a decir, pues son éxitos de la izquierda y demás, y tú les hablas del Che o les hablas de las barbaridades que hizo campos de concentración.
Uy, que se me va la cámara. No estaba fija. Problemas técnicos siempre hay. Sí. Nosotros no recibimos impuestos del ciudadano español o del ciudadano chileno. Eso significa que no nos podemos dar el lujo de tener equipos como los que tiene la televisión española. Sí, ¿no? Pero para eso tenemos opiniones bastante más contundentes que las que se presentan normalmente en los programas de la televisión estatal, ¿no? Aprovecho. El Gran Hermano. Sí. Ahí será por cámaras. Bueno, aprovecho para decir una cosa que me ha dicho además el otro colaborador, César, que lo tengo que decir ya. Porque al principio nos lo tomamos a broma en nuestro canal, pero es que no paramos de recibir mensajes de este estilo. Yo no sé si te pasará algo parecido a ti, Johannes. Nos acusan de ser de la CIA, nos acusan... A mí me acusan de ser sionista por un video, me acusan de ser sionista, me acusan de ser nazi, me acusan de... Mira, y lo más interesante es que normalmente son las mismas personas. Entonces, sí, a mí me acusan de ser nazi y sionista, la misma persona, por dos videos distintos. Llegan a un punto del double think, como lo decía Orwell, sí. del doble pensamiento, que ya llega a ser irracional completamente. Déjame volver un poco a un punto tuyo. No solamente sobre el tema de los derechos, pero sí sobre el tema del servicio militar. Porque quiero hacer una acotación. Sí, yo soy partidario como libertario del servicio militar. ¿Tú sabes por qué? Ilústrame. Porque creo que es un derecho. Yo creo que es un derecho que cada ciudadano sepa cómo utilizar un arma para poder dirigirla en contra del Estado si este se vuelve tiránico. Ajá, bueno, mira. Yo te voy a decir a este respecto, sí, fíjate que no me pillas frío del todo. No me pillas frío del todo porque te voy a decir cuándo me he comenzado yo a replantear si esto era libertario, ¿no? Pues a la raíz de los atentados terroristas, que yo sí he pasado un servicio militar, yo sí sé armar y desarmar el CEDME y bueno, sé utilizar armas y me sé defender en combate. Y yo, pues sobre todo con el tema, dirás que qué tontería, ¿no? Que no sé si llegaría a tus oídos el tema de Ignacio Echevarría, el chaval este que se enfrentó con un monopatín por salvar a una señora a tres terroristas armados. En Londres. Exacto. Yo sí que sentí internamente, dije, qué pena que este chico no haya podido pasar un servicio militar, ¿no? Bueno, pero lo que yo la pena que tenía es que ese chico no tenía un revólver 45 en el bolsillo. Totalmente de acuerdo. Porque ese es... todos los de la calle, obviamente. Evidente. El tema es el siguiente, aquí nosotros, no hay que olvidar una cosa, todo este tema de la ley de control de armas. La primera ley de control de armas que se introdujo en Europa fue la ley de control de armas en el tiempo moderno, fue la ley de control de armas de Adolfo Hitler. Lenin primero en Rusia, en Europa Occidental Hitler. ¿Por qué? ¿Por qué quieren a la gente desarmada? Hay razones por las cuales quieren a la gente desarmada. Porque un poder estatal que hace pura basura no quiere tener gente armada que se le pueda poner en contra. Ese es un punto central de la causa. Y no hay que olvidar de que en el medioevo solo ciertas clases podían portar armas. El portar armas y el tener derecho a portar armas fue un logro de la liberación de los ciudadanos comparable al del derecho a voto. Y ese logro, en nombre de la supuesta paz social, ha sido cada vez más reducido. Así como están reduciendo el tema de la libertad de expresión con las leyes Mordaza en todos lados, y así como están reduciendo el poder del voto a través de la transferencia del poder de los Estados-nación hacia organizaciones supranacionales. Nos están quitando todo aquello por lo cual se luchó el siglo XVIII y siglo XIX. Sí, bueno, no deja de ser muy curioso. A mí me hace mucha gracia el motín de Esquilache. Aquí en España tuvimos un motín porque... Bueno, para que hubiese menos violencia en las calles, se prohibieron los sombreros, porque en los sombreros se tenía metido un cuchillo, ¿vale? Entonces hubo un motín, la gente no se dejó quitar los sombreros. Hoy sí nos dejamos que nos regulen absolutamente todo, ¿no? Y lo vemos normal, incluso lo pedimos nosotros, es terrible. Oye, una cosa que sí que no quería dejar pasar del último vídeo que hiciste, que quería preguntarte, porque es algo que a mí me preocupa mucho. Y es que tú ilustrabas una situación, pues obviamente que es... Esto a mí me parece que hace 10 años sería ilógico, ¿no? Todas estas cosas de la ley Mordaza, todas estas cosas, o sea, es toda una velocidad terrible. Pero a mí, que nos intenten controlar, yo lo tengo asumido. Yo sé que la libertad se tiene que luchar todos los días y demás.
Pero a mí lo que me preocupa es la gente que secunda todo esto, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero saber cuál es tu percepción acerca del volumen de masa que apoya uno u otro bando, porque, por ejemplo, yo te digo, aquí yo me quito el sombrero realmente con la izquierda, con el poder de convocación de 4 gatos que tienen y el alboroto que son capaces de montar, ¿eh? Y la violencia que son capaces de desarrollar para imponer sus ideas. O sea, y son 4 gatos. Y son 4 gatos, no son mayoría. Bueno, porque ellos viven de eso. Si no hay que olvidar que esa gente recibe plata del Estado. En Alemania, por ejemplo, las antifas que dejaron la escoba en Hamburgo eran toda gente de organizaciones de la combate contra los nazis, que son todos financiados por el Estado. En Estados Unidos, la gente que sale a protestar contra Trump son gente, en general, que recibe plata, no solamente de los, a veces de los estados individuales, no del Estado federal, pero de estados individuales, pero también de organizaciones como las de George Soros. George Soros es un tipo que mete mucha plata en este tipo de organizaciones que se suponen de base y que no son más que activistas pagados. Y el tema de la violencia es un tema que les dura hasta que les aplican la violencia. Porque hay que tener una cosa clara. La violencia es una herramienta política, es un arma política, es un arma para imponer poder. Eso es la violencia. Cuando uno dice no, la violencia es mala, está diciendo que toda la violencia es mala. Y eso no es cierto. La violencia, no, claro. la violencia de la reacción a una agresión no es mala. No solamente está justificada, sino que es buena. Decir que la violencia es mala es poner al mismo nivel al nazi o a Adolfo Hitler cuando atacaba a Inglaterra que a Churchill cuando la defendía. Y esos niveles de irracionalidad en el debate calan hondo, porque todo el mundo no quiere violencia, si eso está claro. En realidad de los casos no queremos violencia, claro. Pero cuando el no a la violencia se aplica solamente a un sector de la política, cuando se utiliza la violencia del Estado para sofocar solamente a un sector de la política, entonces yo tengo que decir, ¿sabes qué más, señores? No, ¿por qué les voy a hacer el favor? Claro. Yo voy a vivir 80 años, con suerte, pero no quiero vivir 80 años sin libertad. No quiero vivir con 80 años con un señor que se llame Herr Iglesias, Herr Kirche, en Alemania, que me diga a mí cuánta sal comer, en qué dirección persignarme, probablemente hacia la Meca, como el tipo de iglesia de Podemos, que me diga cómo va a ser la sexualización de mis niños, que me diga qué es lo que les puedo enseñar en mi casa, que le diga a mi cura o a mi pastor qué es lo que él puede predicar en su iglesia, que me prohíba reírme de una mujer gorda, fea, con pelos con punta y rojo, ¿ya? Que con un cartelito que dice yo también soy linda. No se lo voy a aguantar. Y encuentro mucho más divertido en el último de los casos, antes de someterme a ese tipo de estupideces, a la policía de pensamiento, a la policía de la cocina, a la policía de todo, porque ellos quieren todo, son totalitarios, ¿ya? Agarrar un arma y dispararle. ¿Por qué? Porque es más entretenido que el tipo de vida que están ofreciendo. Llega un punto en que las alternativas ya no son compatibles. La sola existencia no vale la pena si no tiene un sentido profundo y si no te dan la oportunidad de perseguir lo que dicen los gringos, de perseguir la felicidad de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a cómo tú estás formado individualmente. Claro. Bueno, ese se va a ver en todo caso al fin del podcast. Vale. Que es muy interesante todo esto. Yo te agradezco mucho la colaboración y demás. Con tu permiso voy a poner la dirección tanto de tu canal como de los vídeos que hemos comentado en la descripción, tanto del podcast como del vídeo de YouTube. Y bueno, comentarte si quieres añadir algo más. Sí, solamente desearles a todos una vida libre, plena, llena de armas, llena de niños, llena de libertades, diciendo bromas pesadas a veces, llena de debates, llena de discusiones, porque no hay nada más entretenido en este planeta. Con un asado de esos grandes, llenos de grasa, con mucha sal, para que al vecino de Podemos le dé un ataque, del vegano le dé un ataque de nervios y fallezca sin tener que matarlo directamente. Bueno, la diversidad, ¿no? Al final que cada uno haga lo que quiera. Que para sí, diversidad, pero si el tema es el siguiente. Cuando gobernamos nosotros, los socialistas pueden vivir como socialistas. Nadie les niega la oportunidad de crear empresas colectivas. Nadie les niega la oportunidad de clavarse una tabla en la frente
para no ver el mundo. Lo que yo no quiero es que ellos me obliguen a mí a vivir como ellos quieren. Eso es todo. Así que les deseo una buena noche. Oye, pues muchas gracias y espero que contemos contigo para otras ocasiones y demás. Siempre un placer y te agradezco a ti que me hayas tenido en cuenta para hacer este programa. Y nuevamente a tus auditores, a ti y a tus auditores, a tu canal, les deseo el mejor de los éxitos. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista con Johansen.